Esta es la continuación del tema de la muerte del cristianismo, esta es la segunda etapa, vea, en la cual hoy vamos a hablar del Gólgota. Habíamos dicho que en el Gólgota no existe la palabra muerte y vean, voy a leer textualmente el Evangelio, que es en la Biblia de Cassiodoro de Reina de 1569. Esto es muy importante, con Cipriano Valera, una revisión que hizo en 1602. Recuerden que la Biblia ha tenido más de 1200 modificaciones, ¿sí? Entonces, muy importante tener la original, ¿sí? La última copia idéntica a la original es de 1960, ¿sí? Es la edición, es una copia de la original, ¿sí? Vean ustedes en Mateo 27:50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Así dice textualmente, dio el Espíritu. En cambio, en Marcos 15:37, dice, mas Jesús, dando una grande voz, expiró, con ese, expiró, ¿sí? Y en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, con ese. Ahorita vamos a explicar qué es expirar y qué es expirar, ¿sí? Bien, en Juan 19:30 dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Bien, aquí es muy importante lo que es expirar y expirar, ¿sí? Cuando es con X, es que ya dejó prácticamente de vivir, ¿no? Y expirar es cuando nomás dejó de exhalar, o sea, de respirar. Son cosas muy diferentes, ¿eh? Pero tómenlas en cuenta, ¿no? Tomen en cuenta eso y van a ver ustedes que hay una muy buena diferencia pues, a dedicarle un tiempo adecuado, porque lo que hizo fue nada más como a entregar o dar el Espíritu al Padre Celestial. Recuerden que del Padre vengo y del Padre voy, dijo Jesús el Cristo. Entonces aquí lo que se debe de entender, o sea, es que necesitamos entender bien que el cuerpo físico se queda y el cuerpo metafísico se va, pero debemos de lograr ciertas condiciones favorables o propicias para ello. O sea, recuerden que primero es una iluminación, después una inmortalidad y luego viene una resurrección. En su momento lo vamos a ver. En 1 Corintios 15:39 dice, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres y otra carne la de los animales y otra la de los peces y otra de las aves. Y en el siguiente versículo, está hablando del 1 Corintios 15:39, en el 40 dice, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Aquí también es muy claro que nuestra composición es terrenal y celestial, ¿sí? Inclusive los tipos de carnes. ¿Por qué hace esto Pablo, o sea, Saulo de Tarso? Porque nosotros, este cuerpo físico que tenemos, a pesar que vienen los antropoides con más del 92 o 93% de códigos antropoidales, tenemos divisiones en estructura, en frecuencia y en características de la carne, ¿sí? Pero aquí lo importante es estos dos tipos o paquetes de códigos terrenales y celestiales, es una parte, vamos a llamarle medular, para poder resucitar nuestro Cristo interno. Si alguien no es cristiano, no es católico, no importa, puede ser Krishna, una Puch, lo Postli, el nombre no importa, es un logo solar, es un programa solar que nos dieron. Entonces, no importa, ¿sí? Vamos ahora a Romanos, el capítulo 5, versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esto es interesantísimo, por eso es muy importante que hagamos análisis muy profundos, ¿sí?
Voy a repetirlo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, o sea, la famosa desobediencia, ¿verdad? Dice, el cual es figura del que había de venir. O sea que de Moisés para atrás, estamos hablando de 1340 años antes de Jesús para atrás, pecaras o no pecaras, no pasaba nada, en el buen sentido, ¿no? En el momento, ¿por qué Moisés? Porque habla del diluvio, obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de Noé. Ahí cuando ya nos inervaron un programa espiritual, los hijos de los dioses, ahí sí, ahí con este nuevo programa, entonces sí, el pecado genera retraso, ¿sí? O sea, frena la evolución de ahí en adelante. ¿De cuánto estamos hablando? El diluvio, ¿cuántos años se supone que fueron? Si Moisés fue hace 1340 años antes de Jesús y él vivió 600 años cuando el diluvio, pues entendamos que andamos cerca del año 1300. Moisés, perdón, vivió 120 años. Andamos de, digamos, un número cerrado, 1250 años antes de Jesús. ¿Ya? Ahí fue el diluvio, pero no es cierto, ¿eh? El diluvio fue hace 11.500 años con la deglaciación de Ur, ¿sí? Pero la relatoría de Moisés tiene una gematria, tiene una numerología muy interesante, que para no confundirlos, mejor sigamos hablando de la muerte, pero este versículo es muy importante, que a partir del diluvio nosotros ya tenemos un programa celestial que entra en una especie de escrutinio del pecado. O sea, o lo aceleramos o lo frenamos. Antes era, no pasaba nada. Bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, dice, y el postre enemigo, o sea, el futuro enemigo, que será deshecho, será la muerte. Nosotros tenemos que derrotar a la muerte. Diría la ciencia, oye, pues ya estamos viviendo ahorita 72, 73 años promedio como humanidad, ¿eh? Y alguien va a decir, dentro de 10 generaciones vamos a vivir 150 años. No lo dudemos, 200 si quieren, pero eso se llama elongación de la vida. Puede ser hasta perpetuidad, pero no es inmortalidad. Inmortalidad es no morir, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Recuerden en la película de la Guerra de las Galaxias, donde Vader era un inmortal científicamente hablando y Obi-Wan Kenobi era un inmortal hablando celestialmente, o vamos a llamarle místicamente, ¿sí? Bien, continuemos. En Juan capítulo 8, versículos del 53 al 58, yo creo que aquí va a ser la clave, por eso estamos haciendo dos etapas del cristianismo, aquí va a estar la clave de dilucidar mejor esta situación. Bien, dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le preguntaron los fariseos a Jesús. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces responde Jesús. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es Dios. Vean la gran diferencia. Para Jesús dices mi Padre, ustedes dicen que es Dios. ¿Sí? Bien. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no lo conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su ley, guardo su, vamos a llamarle, su proceso, ¿sí? Pero vean lo que continúa, que es mucho, muy importante, ¿verdad? Dice, Abraham, vuestro padre, estamos hablando en el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces dijeronles los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y entonces Jesús les contesta, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Aquí está la clave, lo voy a explicar. Este es el único, vamos a llamarlo ahorita a mi gusto, a mi parecer, versículo que nos ayuda a dilucidar bien lo que es en los libros sagrados la muerte. Porque ningún libro sagrado menciona que hay después de la muerte. Por ejemplo, Moisés. ¿Quién fue antes y después de Moisés? No sabemos.
o cualquier autor, cualquier libro sagrado, no importa el nombre, quién fue antes o después de ellos, no sabemos. Abraham, inclusive, quién fue antes o después, no sabemos. Sí no sé quién fue el padre y quién fue el hijo, pero que él haya sido una personalidad anterior diferente o posterior diferente, no lo dice ningún libro sagrado. Pero vean lo que en este versículo 58 es muy importante, ¿verdad? Donde dice muy claramente, antes que Abraham fuese, yo soy en tiempo presente. Ahí les va. Yo, tú también, ¿eh? O sea, todos los que traemos este programa crístico, ¿verdad? Yo lo traigo, tú lo traes, ¿sí? Bien. ¿Tus papás o mis papás lo trajeron? Claro que lo trajeron también, porque es heredado. ¿Sí? ¿Los abuelos lo trajeron? También los abuelos lo trajeron. Los bisabuelos, y más, y más, y más. Yo puedo decir ahorita, científicamente y con propiedad indubitable, puedo decir que mi parte espiritual, antes de que mi bisabuelo fuese, yo estaba ahí, pero en tiempo presente, yo soy. Por eso Jesús, que viene de Abraham, según los textos bíblicos, viene de Abraham, pues antes de Abraham, el padre, el padre de Abraham fue Taré, idólatra, inclusive apóstata, ¿eh? Bueno, pero fíjense lo que dice Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Cierto? Científicamente cierto. Ningún genetista me puede negar lo que estoy entendiendo o expresando, ¿no? Antes de que Abraham fuese, yo también, si yo vengo de Abraham, yo digo lo mismo que Jesús. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque hablo de mi parte espiritual, no este cuerpo, no esta forma, no, mi parte espiritual, que viene bregando de muchas generaciones atrás. Entonces, antes de que Abraham fuese, pues yo estaba ahí. Habla mi parte espiritual. Vean qué hermoso, y esto es indubitable, esto no se puede dudar, no se puede rebatir, ¿sí? Pero vean lo que dice en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Algo también es clave para las religiones solares. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Pues la inmortalidad. ¿Por qué no va a recibir daño? Porque pues no va a morir. No hay daño. Pero para lograr una inmortalidad en este plano físico, que nadie lo explica, ningún religioso de ninguna religión lo explica, excepto en la alquimia, en la palingenesia, y algunas órdenes iniciáticas también manejan la palingenesia. Que no la entiendan es otro tema, pero está escrito. Como en el versículo 3 del Génesis, está escrita la inmortalidad perfectamente bien, pero no se estudia, no se discute, no se persigue, ¿no? Ese es otro de los problemas grandes. Pero vean el mismo Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es el libro de las revelaciones. O sea, es para terminar ya el proceso. Por eso tiene 22 capítulos el Apocalipsis, que son los 22 senderos del árbol de la vida. Ya para despedirnos de este plano físico, ¿sí? Es un estudio muy importante que hacemos aquí en Somefer Sofía. Vean el capítulo 20, versículo 6 que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Son dos entidades diferentes, ¿sí? Y reinarán con él 1000 años. Ah, qué hermoso. O sea, nosotros ya cuando dejemos este plano físico, entonces vamos a ser sacerdotes, pero de allá de arriba, en el mundo, si quieren ustedes, arcangélico. O el nombre no importa, pero al menos no es un mundo material, no hay cuerpo material, ¿sí? Nosotros ya resurreccionamos. Por eso todos los que han resucitado, su cuerpo físico no lo van a encontrar nunca. Vean algo, esto es una clave muy importante, queridos amigos. Ningún alquimista, ninguno alquimista, ningún logo solar han encontrado un pequeño mínimo vestigio de su cuerpo mortal. Un pedazo de cabello de Jesús en la tumba, por ejemplo, o de San Germain, o de Pico de Mirandola, de Fulcanelli, todos los inmortales, todos los inmortales, ¿no? Pero también de logos solares.
un Apu, Huitzilopochtli, Krishna. Alguien va a decir, no, pues eso es mitología, eso es religión, eso no existieron. Aún así, entra en la misma diatriba. O sea, no van a encontrar nunca un vestigio físico, ¿verdad?, en sus tumbas. Están vacías sus tumbas o no hay tumbas. ¿Cuántos millones de dólares han gastado para encontrar la tumba de Jesús? Pues se van a gastar otros tantos o más y nunca van a encontrar la tumba de Jesucristo porque destruyó su cuerpo, lo implotó. Hagan de cuenta que lo hizo energía para poder despedir el espíritu. A eso se le llama resurrección. Luego dice en Apocalipsis, el mismo capítulo 20, versículos del 11 al 15, dice, luego vi un gran trono blanco. Este ya es en la ascensión, ya llegando a los creadores. Puede ser a Dios, puede ser los creadores, los hijos de los dioses, los arcángeles. Nosotros en Somofer Sofía no queremos doctrinar de una manera enfática el nombre porque queremos ser eclécticos, abiertos, para ir acomodando bien en la subconsciencia las condiciones favorables. Dice, y a alguien que estaba sentado en él, todo es metafórico, ¿eh? No hay sillas, no hay alguien que está sentado, es metafórico. ¿Eh? Sentado significa que tiene dueño, es dueño, tiene dominio del trono. ¿Eh? De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Es cuando uno ya ve toda su genealogía familiar. Cualquier muerto lo ve, ahorita vamos a entrar a ese tema también. Se abrieron unos libros y luego otros, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, vean, cuando uno, esto lo van a ver, hay libros que dice, tiene varios nombres, vida después de la muerte, muerte después de la vida, etcétera, etcétera. Cuando uno muere ve todos los familiares. Decíamos en la cápsula primera, hablando del tema de la muerte, en la cual dice, oye, pues nada más uno ve los familiares, no puedes ver otras razas, pues, más que los familiares, o otras personas, excepto los familiares. ¿Por qué? Porque es tu memoria generacional, familiar, o sea, no puedes ver otra cosa, ¿no? Pero llega un momento que eso ya queda abajo y luego ya uno ve la luz de esta que estamos hablando, ¿no? Continuando con el Apocalipsis, dice, el mar devolvió sus muertos, o sea, quiere decir que el mar se refiere todo ese espacio de este viaje de luz. Devolver la muerte significa que los vimos, ¿sí? La muerte y el infierno devolvieron los suyos, o sea, todos los buenos y los malos, ¿sí? Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Esto es muy importante. En nuestra genealogía, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, pues todos los que se portaron bien, lo vamos a ver cómo se portaron bien. Cuando se portaron mal, también lo vamos a ver. Es un asunto muy rápido de tiempo, ¿eh? Pero es que estamos hablando, ya no es con el cerebro, ya es con otro tipo de vamos a llamarle de escrutinio, ¿no? O de hurgar, se llama, hurgar códigos celestiales, ¿sí? Dice, este lago de fuego es la muerte segunda. O sea, cuando nosotros ya entramos a esa parte sideral espiritual de códigos espirituales que tienen que ver con el fuego, metafóricamente hablando, ya entramos a esta muerte segunda, o sea, a la inmortalidad, ¿sí? Y dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago del fuego. Este nombre, que es lógicamente que es Yahvé, o sea, la parte divina de nosotros, que no está escrito el nombre porque no tiene que ver con nosotros, sino, es decir, es la parte espiritual de nosotros que está inmerso, inervado en nosotros, pero no está bregando con nosotros, sino simplemente está en lo que se llama la transmigración de las almas, o sea, en las herencias generacionales, ¿sí? Pero él no pertenece ya aquí, él ya trascendió, el Cristo me refiero. O sea, el Logo Solar ya está trascendido y está ahorita nada más, ha entrado a nosotros para salvarnos. En el sentido metafórico que este programa Cristo, ¿verdad?, que es arcangélico y angélico por supuesto, nos va a salvar. ¿Cómo? Usando adecuadamente todas estas leyes, todos estos procesos, nosotros vamos ya a dejar este plano para siempre. Casi para terminar, en 1 Juan 3, capítulo 3, versículo 2, dice, o nos promete, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Vean lo interesante, porque está entre nosotros y cuando venga, o sea, cuando lo resucitemos, pues somos nosotros, somos Cristos,
Nosotros somos Cristo, aunque les duela a mucha gente. Somos dioses. Acuérdense, Salmo 82, versículo 6. ¿Acaso no sabéis que todos sois hijos de Dios, hijos del Altísimo? O sea, somos dioses. Bueno, somos semidioses porque todavía tenemos cuerpo mortal. Pero la otra parte que no es mortal son de los dioses. Por eso dice, así textualmente dice, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Obvio, porque ya está igual a nosotros. Eso es estar a la diestra del Padre. Porque el Cristo en este caso va a ser nuestro Padre. Y el Padre del Cristo, lógicamente, ya es el zodiaco, ya es un plano más superior. También hay otra promesa en el capítulo 3, versículo 21 del Apocalipsis que dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Porque esa evolución que él sufrió, quién sabe cuántos millones de años, miles de millones de años, no sabemos. Bueno, pero lo que él hizo y esa herencia que él nos da, nosotros la vamos a repetir. Pero ahora sí ya de alguna manera, con la información ya del Cristo, ¿sí? Bien, esto ya es que se llama bíblicamente y hablando con textos escritos, ¿sí? Ahora, como decíamos también en la cápsula anterior del cristianismo, ahora, ¿cómo ensamblamos esta información que adhiera a voluntades? ¿Sí? Que diga, oye, sí, sí, está consonando, está bien. ¿Sí? Pues es muy simple. Nuestro programa espiritual que está dentro de nuestro cerebro depende del uso que le demos, para el bien o para el mal. Entonces, alguien va a decir, oye, si no hay nada después de la muerte, pues es igual que me porte bien o mal. Pues sí, también. Igualmente yo te diría, no vayas a la escuela. No importa, pues, vayas o no vayas, tienes que trabajar o tienes que vivir, pues no vayas a la escuela. Pero ¿qué dicen los padres por herencia o por experiencia? Ve a la escuela, hijo, para que tu trabajo sea superlativo, tu evolución sea grande. Lo mismo aquí, queridos amigos. O sea, aunque no haya nada después de la muerte, es nuestra obligación en este plano, el hoy, hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para cooperar o ser síncronos con los objetivos de los dioses. Entonces la muerte física sí existe. Y la muerte metafísica, pues no existe porque la estamos heredando de generación en generación y quién sabe hasta cuándo. Bien, entonces con esto terminamos esta segunda pues, cápsula, etapa del cristianismo. La hemos dejado, como dijimos anteriormente, al final, porque es vasta, es grande, es contundente y máximo que la mayor parte de esta información está llegando a un público, vamos a llamarle católico, aunque sea de poca instancia, pero al menos muy conocedor del cristianismo por los nacimientos regionales, y ojalá sirva aquí en Sommerfeld Sofía para ustedes, sirva este tipo de, vamos a llamarle de enfoque, modelo de cómo interpretar la muerte. Entonces, el arte de Mu es erradicar, eximirse de los códigos terrenales y hacer que los códigos celestiales, espirituales o divinos sean preponderantes en nuestra evolución. Y con esto terminamos. Gracias por estar con nosotros en este tema tan apasionante de la muerte y sobre todo muy oportuno, porque desgraciadamente hay conceptos equivocados, ¿verdad?, de lo que es la muerte, y también por ahí hay tesis o modelos equivocados de que uno va a nacer animal en la otra vida, no nos castiga Dios. Entonces, pues eso no es cierto. Pero en fin, ojalá te sirva y nos vemos pronto en otro tipo de cápsulas.